Hay momentos en la vida donde lo único que permanece es el dolor, donde lo único que se oye es el eco del abandono, y donde lo único que uno siente es el silencio de Dios. Y no hay nada más profundo que ese silencio, porque no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de dirección. No es que no te escuche, es que parece que ha decidido esperar hasta que algo dentro de ti se rompa, y es ahí donde comienza el verdadero proceso de transformación. El alma no se forja en los días felices, sino en las noches donde uno llora sin entender, donde uno se arrodilla sin palabras y solo repite una y otra vez: Señor, si estás ahí, dame una señal. Pero la Biblia no nos promete una vida sin sufrimiento, nos promete la presencia de Dios en medio de él, y eso lo cambia todo. Desde el principio de la creación, Dios ha mostrado que su propósito es más alto que nuestra comodidad, y que su interés no es simplemente quitarnos el sufrimiento, sino usarnos en medio de él para hacernos crecer, para hacernos santos. Y no solamente felices, porque la felicidad es pasajera, pero la santidad permanece para siempre. Por eso, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese pero que Jesús usó es lo que sostiene al alma humana cuando todo parece desmoronarse, cuando la noche es larga y la esperanza escasa. Cuando Dios permite que duela es porque algo dentro de ti necesita morir. No es castigo, es cirugía espiritual, y Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima es recogida, cada suspiro es escuchado, cada momento de soledad tiene propósito, porque la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Eso no significa que todo será agradable, pero sí significa que todo será útil, incluso lo que te rompe, incluso lo que no entiendes, porque el oro se purifica con fuego y el carácter se moldea en el horno de la aflicción. David no se convirtió en rey sin antes pasar por la cueva. Elías no fue restaurado hasta que deseó la muerte. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, y aún así fue escogido desde el vientre de su madre para hablar palabra firme y sin temor, y nuestro Señor Jesús fue quebrantado antes de ser exaltado. Cargó con todo el dolor del mundo y aún así fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque la gloria siempre viene después del Gólgota, nunca antes. Y la corona solo llega después de la cruz. Dios no busca personas que nunca caigan, sino personas que no se rindan, personas que puedan decir como Job: aunque él me matare en él, esperaré. Personas que como Pablo puedan afirmar: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la fuerza. Se manifiesta en la oscuridad, no en el escenario, y se revela en el quebranto, no en el aplauso. Es en los momentos más oscuros donde se revela la fe más genuina, cuando ya no oras para que Dios te quite el problema, sino para que te acompañe dentro del problema, cuando ya no buscas respuestas, sino su presencia, cuando aprendes que la verdadera sanidad no es que todo cambie afuera, sino que tú cambies por dentro. Ahí es donde ocurre el milagro. Ahí es donde se abren los cielos, ¿no? Con señales visibles, sino con corazones rendidos, porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. La superación verdadera no es ego, ni orgullo, ni frases vacías, sino un proceso divino donde Dios toma lo roto y lo reconstruye, toma lo perdido y le da propósito, y todo esto lo hace sin quitarte las cicatrices, porque esas marcas cuentan tu historia, porque el testimonio más poderoso no es el de alguien que nunca cayó, sino el de alguien que cayó 1000 veces. Y aún así, decidió levantarse 1001, porque el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse, y eso es lo que el enemigo no soporta, que aún después del golpe, aún después de la pérdida, aún después del pecado, uno se atreva a volver al Padre. Como el hijo pródigo que, habiendo malgastado todo, aún tuvo el valor de volver a casa, porque en su corazón supo que el Padre aún lo esperaba, porque el amor de Dios no cambia por tus errores. No se debilita con tus fracasos y no desaparece cuando fallas. Su amor es firme, eterno, inquebrantable, y es ese amor el que te va levantando. Poco a poco, sin exigir perfección, pero sí sinceridad, sin pedir máscaras, pero sí arrepentimiento. Y si hoy estás roto, si hoy no entiendes por qué la vida ha golpeado tan fuerte, quiero decirte que hay esperanza en las
Escrituras, porque el Dios de la Biblia no se especializa en los fuertes, sino en los quebrados, porque usa a los cojos, a los ciegos, a los excluidos, a los heridos, para mostrar que su poder no necesita condiciones humanas, sino corazones disponibles. Y ese eres tú, no porque lo tengas todo, sino porque ya no tienes nada que perder, y eso te hace libre. Libre para rendirte, libre para confiar, libre para empezar de nuevo. Cuando todo se cae es cuando Dios comienza a edificar de verdad, no sobre tu fuerza, sino sobre su gracia, no sobre tus planes, sino sobre su voluntad, porque a veces lo que perdiste no era castigo, era redirección. Y lo que te dolió no fue en vano, fue preparación, y lo que lloraste no fue un error, fue semilla, y la Biblia dice que los que siembran con lágrimas con regocijo segarán. Cuando la vida te enfrenta al precipicio, es porque quiere que aprendas a volar, con alas de fe, no con alas de miedo. Y la fe no es ausencia de dificultad, sino la certeza de que lo invisible es más poderoso que lo visible y que la promesa de Dios trasciende cualquier circunstancia, porque Él no se mide por lo que ves, sino por lo que Él ve, y lo que Él ve es un propósito eterno en medio de tu temporal fracaso. El apóstol Pablo escribió que ninguna tribulación presente es comparable con la gloria venidera. Esto significa que toda prueba que hoy soportas es un anticipo de la victoria que un día celebrarás, y que cada lágrima hoy derramada se convertirá en alabanza mañana, porque Dios transforma el lloro en danza y la amargura en miel dulce para tu alma. En Isaías encontramos la promesa de reposo para los cansados y cargados. Imagina esas palabras resonando en tu corazón, no como un discurso lejano, sino como un refugio cercano donde puedes descansar tu mente y descargar tu ansiedad, porque Él espera tus cargas no para juzgarlas, sino para redimirlas, porque el Señor es bondadoso y compasivo, y no guarda rencor. Recuerda que el camino del creyente no es una autopista sin obstáculos, sino un sendero estrecho que atraviesa valles y montañas. Valles de sombra, de muerte y cimas de gozo intenso, pero no camina solo a tu lado. Va el pastor que te guía con su báculo y reconforta con su vara. Y aunque no veas el horizonte, tu fe puede ver la luz, porque Dios prometió ser tu luz y tu salvación. En el Salmo 23 está la fuente de consuelo más grande que existe. Allí no hay promesa de ausencia de problemas, sino promesa de abundancia espiritual en medio de ellos, porque incluso aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo, y su vara y su báculo son la seguridad que tu alma necesita para mantenerse firme. Ese mismo salmista confiesa que, aunque su carne desfallezca, su corazón se regocija, porque conoce la fidelidad de Dios y su bondad, que lo seguirá todos los días de su vida. Esto nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el cuerpo, sino en el conocimiento de la presencia divina y en la espera paciente de sus tiempos santos. El rey Josafat enfrentó ejércitos en contra de su nación, y su respuesta no fue el temor, sino el ayuno y la oración, y cuando salieron a pelear con alabanza, Dios preparó la victoria antes de la batalla. Esto nos revela que el arma más poderosa no es la estrategia humana, sino el sacrificio de la alabanza, y que al levantar nuestras voces en medio del peligro, estamos declarando la soberanía de Dios sobre nuestras adversidades. Así puedes tú orar hoy no solo para cambiar tu circunstancia, sino para encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz es la que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, y es esa paz la que te sostiene en medio de la tormenta. En momentos de confusión, mira a Jesús sentado en medio de la barca, dormido cuando sus discípulos temblaban, y Él les reprendió por su poca fe. Esto nos habla de un Señor que no se impresiona por los vientos ni por las olas, sino por nuestra confianza en Él, porque la fe no es un ligero sentimiento, sino una decisión firme de confiar incluso cuando todo parece perdido. El apóstol Santiago nos exhorta a contar como gozo cuando nos enfrentamos a pruebas, porque sabemos que la prueba produce paciencia, y la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En Jeremías encontramos la promesa de restauración después del desierto y de la espada. Porque así dice el Señor aún en la ruina de Jerusalén: yo seré tu consolador y restauraré tu heredad.
Y esto nos enseña que aunque hoy veas ruinas, el Dios de restauraciones está obrando en lo más profundo de tu corazón para traer vida donde hubo muerte, esperanza, donde hubo desesperación y fruto donde hubo esterilidad. No debes temer al largo proceso del desierto porque Dios permite la sequía para enseñarte a depender de su provisión y cada aspecto de tu vida está en manos de un Padre que ve lo invisible, prepara lo imposible y cumple lo prometido. Aunque tengas que atravesar valles sin agua, aparentemente sin salida. En el libro de Habacuc, el profeta clama, ¿hasta cuándo? Señor, veré la violencia y contemplaré el desorden. Y Dios responde, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere, porque aunque parezca que la promesa tarda, el cumplimiento vendrá a su tiempo y el justo vivirá por su fe. Esto significa que tu fe no depende de tiempo, sino de la fidelidad de Dios, quien nunca olvida su palabra. Cuando te sientas abandonado, recuerda que Dios te ve y registra tus lágrimas en un frasco, porque Él recoge cada gota de tu dolor y lo usa para alimentar tu confianza en Él y para testimonio de su fidelidad ante aquellos que aún no conocen su amor. En Malaquías el Señor promete venir al templo y purificar a los sacerdotes, y esto nos recuerda que Jesús vino a purificar nuestro interior y a librarnos del pecado con su sacrificio. Y cuando experimentas su purificación, no quedas igual, quedas renovado con un corazón dispuesto a amar y servir sin intereses propios. La verdadera santidad no se logra con esfuerzo humano, sino con la obra poderosa de la sangre de Cristo, que limpia toda iniquidad y te da autoridad para vencer ataques del enemigo y caminar en victoria espiritual. En el pasaje de los discípulos en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús y escucharon la voz del Padre, diciendo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Esto revela que el propósito de Dios es mostrarte su gloria y su amor, incluso antes de que lo entiendas completamente, y que tu identidad está sellada no por tus logros, sino por la declaración del Padre Celeste. Hoy puedes pararte en esa montaña espiritual y recibir su confirmación y decir con seguridad, «Soy hijo amado, estoy en Jesucristo, y mi valor no depende de condiciones terrenales, sino de mi relación con Él». En el libro de Hechos, los primeros cristianos se entregaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, y ejercían milagros con un solo propósito: glorificar a Dios y servir al prójimo sin buscar reconocimiento. Esto nos muestra que la superación espiritual no se mide por fruto personal, sino por la expansión del reino y el bienestar de quienes te rodean. Cuando sirves con un corazón humilde y generoso, tu vida se convierte en un instrumento de sanidad y liberación para otros, y en testimonio vivo de la gracia que has recibido. En Romanos, Pablo describe el amor de Cristo como un amor que no conoció barreras y se dio por nosotros, y esto nos reta a amar sin medida, a perdonar sin límites y a entregarnos sin reservas, porque la experiencia de tu propia redención debe impulsarte a vivir para otros y no para ti mismo. ¿Estás dispuesto a amar a tu prójimo como Cristo te amó a ti, a dar sin buscar recompensa, a perdonar sin guardar rencor y a caminar en humildad, recordando que fuiste justificado por gracia y no por obras? En Gálatas, Pablo llama a la libertad que Cristo nos ha dado y advierte que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino sirviéndonos por amor los unos a los otros. Esto significa que la verdadera libertad cristiana no es licencia para el ego, sino capacidad para elegir el bien y servir con un corazón altruista y responsable. Cada vez que escoges la obediencia sobre el deseo egoísta, estás ejerciendo esa libertad y fortaleciendo tu carácter espiritual. En Efesios se nos enseña a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, y entre el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, encontramos la provisión divina para la batalla diaria. No es un llamado a depender de tu propio valor, sino a confiar en el equipamiento que Dios ha puesto a tu disposición y a recordar que la victoria está garantizada no por tu fuerza, sino por el poder de quien te envía. En Filipenses, Pablo escribe: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Esto incluso
En medio del encarcelamiento nos muestra que la fuente de gozo verdadero está en la relación con Cristo y no en las circunstancias externas. Cuando tu alegría descansa en Él, eres inquebrantable ante pruebas y caídas. Alégrate, porque tu nombre está inscrito en los cielos, porque eres parte de su familia y porque tu destino final es la plenitud de su gloria. En Apocalipsis se describe una nueva creación sin dolor, ni muerte, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Esto es la esperanza que sostiene al creyente en medio de la aflicción, porque sabemos que aunque la historia presente está marcada por el sufrimiento, el final es eterno gozo y perfecta comunión con Dios, donde toda lágrima será enjugada y toda herida sanada. Con esta promesa en el corazón camina, hoy con firmeza, confiando en que el quebranto momentáneo produce en ti un peso eterno de gloria y que el Dios que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.